Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Muchos años atrás los hombres sellaban un contrato con sus palabras. No es lo mismo hoy. Los hombres se han vuelto irresponsables, que no cumplen sus contratos ni porque estén notariados. Pero la palabra de Dios es un contrato seguro. Cuando el Señor habla, es así, queda establecido su palabra para siempre. Por lo tanto, tenemos que confiar en la palabra de Dios, que es un contrato seguro. Amén. Es inmovible su palabra para siempre. Amén. Y lo que dice el Señor, Él lo trae a la realidad. Por eso Él nos manda que nosotros meditemos en su palabra día y noche para que hagamos de acuerdo o vivamos de acuerdo a sus palabras. Sus promesas son seguras. Amén. Vayamos a la palabra de Dios en Romanos 10 y vamos a leer el versículo 9 y 10 aquí en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 en Romanos 10. Porque con el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces vemos aquí en Romanos 10, en el versículo 9, que hay que confesar, ¿okay? O sea, hablar con tu boca, declarar que Jesús es el Señor. Hay que creer en el corazón, pero tiene que haber una declaración con la boca, porque podemos recibir al Señor en privado, y el Señor sabe cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero tiene que haber una declaración de fe de que Jesús es el Señor. Amén. Es importante la declaración de fe, es importante la confesión, o sea que nuestra palabra es importante. Comunicar que creemos en Jesús es importante. Amén. Por eso nosotros compartimos el Evangelio, compartimos lo que creemos con otros. Amén. No podemos decir, oh, mi fe es privada. No, tenés que confesar. Tienes que confesar de que tú crees en Jesús, que Jesús es tu Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir por ti para tu salvación. Tiene que haber una confesión. Amén. Aleluya. Te repitamos ese versículo 9, hermanos y hermanas. Que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, aleluya, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, serás salvo. Aleluya. Lo tiene que confesar, tiene que haber una confesión, tiene que haber una declaración. Las palabras son importantes. De la abundancia del corazón, la boca habla. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. El versículo 10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Ante el corazón creemos. Aquí de nuevo, es importante, de nuevo, con el corazón se cree. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero con la boca se confiesa. Aleluya. Gloria al Señor. Para salvación tiene que haber esa confesión, declaración. Por eso nos dice el Señor en su palabra que hay que confesar, que hay que declarar su verdad, hermano. No podemos decir, ay, lo estoy pensando en mi mente, yo lo tengo en mi mente, ¿no? Tiene que haber esa confesión de fe, tiene que haber esa declaración de fe. Amén. Aleluya. Es nuestro Padre Celestial, todo lo que hemos lo formó con su boca, con su palabra. Él declaró, hágase la luz fue hecha. Amén. Aleluya. Hubo una declaración. Y Él nos enseña a nosotros que nosotros también
tenemos que declarar, tenemos que confesar. Nuestra palabra es importante. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestras bocas. Amén. Lo que decimos, lo que confesamos. Hay una gran importancia en eso. ¿Qué decimos? ¿Qué confesamos? Esas palabras son importantes. Amén. Aleluya. Por eso no podemos ir a andar hablando por ahí sin pensar lo que vamos a decir. Amén. Aleluya. Es importante. Debe repetir. Confesión es importante y poderosa. Las palabras son poderosas. Amén. Aleluya. La confesión de fe está cimentada en la palabra de Dios. Amén. Es en la palabra de Dios. Por todo lado hay confesión de fe. Declaración de fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo, porque creemos, hablamos. Amén. Hay que hablar lo que creemos. Hay que hablar la palabra de Dios. Hay que declararla en todas nuestras circunstancias que nos encontremos. Amén. Hay que declarar esa palabra de Dios porque es poderosa. Amén. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la verdad es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Dios actúa, el Espíritu Santo actúa. Amén. Viene todo el cielo. Amén. El reino de Dios. Amén. A confirmar lo que estamos hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Hay que declarar. Cuando una vez el Señor me dijo, Enrique, decláralo porque ya está establecido. Que está establecido. Su palabra está establecida. Su palabra está establecida en el cielo. Hay que establecerla en nuestro corazón para poderla declarar. Amén. Cuando la palabra de Dios está establecida en nuestro corazón en fe, podemos declararla también en fe y ahí hay poder. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. Amén. Jesús mismo lo dijo. Que él solo hablaba lo que escuchaba de su Padre, lo que veía de su Padre. Y cuando le preguntaban por qué hacía el Espíritu Santo, el que va y actúa. Amén. Cuando declaramos la palabra de fe. Aleluya. Gloria a Dios porque ya como dije antes, la palabra de Dios es un contrato seguro. Entonces podemos declararla porque es su palabra. Es su palabra. Si nos dice que si hablamos y le decimos a la montaña que se mueva, en fe se mueve porque es verdad y es la palabra de Dios y declaramos por qué lo estamos haciendo, porque creemos lo que nos dijo el Señor y en base a la fe de su palabra nosotros también la declaramos para que surta efecto en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Amén. Esa poderosa palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. La palabra de Dios es vida. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces por eso tenemos que declararla todos los días en nuestras circunstancias. Amén. Cuando estamos meditando la palabra de Dios, no la meditamos en nuestra mente, sino que nosotros la repetimos. Amén. Esa es la verdadera meditación para nosotros los creyentes. Declarando la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en la vida de los demás. Amén. De los seres que amamos. Que Dios haga de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha prometido. Fuimos salvos por nuestra confesión de fe en Jesucristo. Amén. Con el corazón creímos, con la boca declaramos o confesamos para salvación. Amén. Fuimos salvos por nuestra confesión de fe en Jesucristo. Seamos activos en fe, creyendo en las promesas de Dios que están en su palabra. Amén. Este libro, la Biblia, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Amén. Y Él nos la ha dado a nosotros. ¿Okay? Aquí vemos las promesas que Dios hizo con los hombres. Amén. Este libro de la ley no departa de tu boca. Amén. O sea, decláralo, lo que está de acuerdo a mi voluntad. Hay que declararlo, hermano.
hay que hablar la palabra de Dios. Hay que compartir la palabra de Dios. Por eso no podemos parar. No podemos parar porque está el poder en la palabra de Dios, hermano. El poder está en la palabra de Dios y nosotros tenemos que declararla. No hay fe solo en la mente. La fe se activa, se manifiesta cuando sale la palabra de Dios de nuestras bocas, declarándola en fe. Ahí es donde se activa todo el poder de Dios, cuando declaramos. Vimos a nuestro Señor Jesús que muchos de los milagros, sanaciones, Él declaró la palabra. Él declaró. Amén. Aleluya. Él declaró. Amén. Es una enseñanza para nosotros. Que hay que declarar lo que creemos. Aleluya. Hay que declarar lo que creemos, declarando esa palabra de Dios, declarando ese poder de Dios que está en su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos adelante en fe. No menguando, pero creciendo. Y eso es la voluntad de Dios, que crezcamos en fe. Aleluya. Una fe activa, una fe que mueva montaña. Aleluya. Creer en la palabra de Dios es declararla. Amén. En todas circunstancias. No es como hay veces personas, hermanos, hermanas, vienen con sus problemas, con sus preocupaciones. Y uno les dice, ok, hermana, vea, la palabra de Dios dice esto. Y dice, oh, yo sé, pero eso es, lo están haciendo en incredulidad. Porque si ya lo supieran, si lo creyeran, lo estarían declarando en las circunstancias de su vida. No diría, yo ya sé, o ya oí. No, declárenlo. Recíbala. Diga, sí, creo. Y recíbala y declárala. Porque tarde o temprano esa circunstancia va a cambiar si usted sigue declarando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un martillo dándole a la roca. Usted golpea la roca con el martillo y la sigue golpeando, esa roca se va a desmoronar. Lo mismo es con la palabra de Dios. Si declaramos la palabra de nuestras circunstancias, la seguimos declarando y no nos damos por vencidos, esa circunstancia va a cambiar. Porque todo lo que vemos está sujeto a cambio. Y más si declaramos la palabra de Dios. Amén. Esas cosas pueden cambiar. Nada es imposible con Dios. Y nada es imposible para aquellos que creen. Amén. Todo es posible. Todo es posible. Declaramos la palabra de Dios. Todo es posible. Amén. Todo es posible si declaramos esta bendita palabra de Dios, esta poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Es dinamita pura. Rompe todo. Rompe todo. Aleluya. ¿Se acuerda cuando Moisés en el desierto con el pueblo de Israel? El Señor le dijo a Moisés que le hablara a la roca. Pero Moisés, como estaba enojado por la presión del pueblo, por la desobediencia del pueblo, en vez de hablar a la roca, le pegó a la roca. Y salió agua, pero eso no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es la que le hablara. ¿Sí? Porque el Señor le estaba enseñando a Moisés, mi palabra es poderosa. Tú lo que yo te diga que haga, hágalo de esa manera. No busque otra alternativa cuando el Señor te está diciendo de esta manera. Los hombres siempre están buscando otra alternativa a lo que es la verdad de la palabra de Dios.
Por eso escuchamos en las iglesias o en las congregaciones que personas buscando métodos para suplantar la fe y el poder de la palabra de Dios. Siempre buscando nuevos métodos, nuevas fórmulas. Cuando en el reino de Dios no es métodos ni fórmulas, es creer en Dios, creer en nuestro Señor Jesús, creer en su palabra. Es fe en el reino de Dios. Y cuando declaramos la palabra de Dios, nosotros estamos derramando nuestra fe que tenemos en nuestros corazones. Entonces no es métodos, no es fórmula, es fe. Amén. Es fe. Aleluya. No fórmulas, hermanos, en la casa de Dios, en el pueblo de Cristo. No es fórmula, no son métodos, es fe en su palabra. Aleluya. Decláralo. Amén. Decláralo. ¿Cuántas veces, hermano? Hasta que suceda. Aleluya. Porque la palabra de Dios tiene poder, pero tú tienes que levantarte en fe. La palabra de Dios no tiene ningún problema porque la palabra es poderosa. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Nosotros que tenemos que levantarnos en fe. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Aleluya. Es nosotros que tenemos que levantarnos en fe. Su palabra es poderosa. Desde el principio que el Señor la lanzó. La palabra de Dios creativa, crea. Amén. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, hermano y hermano, no hay problema en la palabra de Dios. Es nuestra fe que tiene que incrementar. Es nuestra fe. No hay problema en la palabra. Déjame repetirle. No hay problema en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa desde el comienzo hasta el final. Es nuestra fe que tiene que incrementar. ¿Cómo incrementa la fe? La fe viene por el oír y oír, o escuchar y escuchar la palabra de Dios. Entonces, por eso nuestro Padre Celestial nos lleva a meditar en su palabra día y noche. Día y noche para que hagamos de acuerdo a la palabra de Dios, para que hablemos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Hay que meditar. Toma tiempo, dice día y noche. Día y noche. ¿Sí ves? Día y noche. Y tú viste la palabra de Dios, día y noche, tu corazón se llena de esa palabra de Dios. De la abundancia del corazón, la boca habla. Y eso río de agua viva empieza a fluir de dentro de ti hacia afuera. Entonces, cuando te encuentres en algunas circunstancias adversas, en vez de el temor, la incredulidad y la duda salgan por tu boca, se manifiestan a través de tu palabra. Lo que se manifiesta es fe en ti, declarando la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va y trabaja. Por tu fe, que ha salido de tu boca, declarando conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerde, conforme a la voluntad de Dios. Eso es importante. Conforme a la voluntad de Dios, lo que declaramos, lo que hablemos, lo que creamos. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Ustedes llegan por tus emociones, las emociones varían de un momento a otro, pero la palabra de Dios es firme, es establecida. Esa no cambia, esa no varía. Amén. Siempre funciona.
cuando es declarada en fe. Amén. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. Ese es nuestro pan. Seamos imitadores de Dios, declarando su palabra. Aleluya. Todos los días, toda circunstancia. Lo primero que tiene que estar, la palabra de Dios está buscando otra alternativa, fórmulas, estrategias de hombres. Usemos la santa palabra de Dios. Vamos a Romanos 4. Aleluya. Sabemos que Dios le hizo una promesa a Abraham y el Padre le dio promesa a Abraham de que le iba a ser padre de las naciones. Cuando Abraham no tenía ni hijo, cuando Abraham estaba mayor de edad, amén, él y su esposa, pero el Padre le dio una promesa. Sabemos que la palabra de Dios es un contrato seguro, porque Él jura por Él mismo. Aleluya, gloria a Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es creerle. Abraham le creyó a Dios. Amén. Es para ti y para mí. Amén. Lo que requiere el Señor de nosotros es que le creamos cuando nos promete, cuando nos dice algo. Es que le creamos. Amén. Es cuando el Señor nos envió a Colombia la misión allá. El Señor lo que requería de mí era que yo le creyera, yo y mi esposa, le creyéramos. No que nosotros tratáramos de manipular las cosas, tratar de pensar cómo lo vamos a hacer, sino creerle a Él. Y eso fue lo que hicimos, Él dio su palabra para ir a Colombia en este tiempo, para hacer mi obra. Y nos dio las explicaciones. Y nos dio en el momento, en el preciso momento que tienen que ir, yo les digo, cuando Él nos dijo, cuando teníamos que ir. Y fuimos. No fue por el poder de nosotros. Todo lo hizo Él. Nosotros lo único que hicimos fue creerle y obedecerle. Amén. Lo mismo con Abraham. Abraham, Dios le dio promesa. Iba a ser padre de las naciones. No había poder en Abraham para nada. Estaba viejo, su esposa también. Pero él creyó. Aleluya. Y eso es lo que requería el Señor de Abraham. Sabemos que le cambió el nombre. Amén. De Abraham se lo pasó a Abraham. Amén. Leamos en Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Amén. Naciones, dicen en otra escritura, naciones. Delante de Dios. Mire, esa es la palabra de Dios hacia Abraham, la promesa de Dios hacia Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. ¿Se acuerdan? Esto lo leemos. ¿A dónde está escrito esto? En el Nuevo Testamento, originalmente, cuando el Padre le dio la promesa a Abraham. Amén. Pero quise leer del Nuevo Testamento. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Acuérdate, está escrito en el Nuevo Testamento, donde originalmente el Padre le dio la promesa a Abraham. Dice, delante de Dios, a quien creyó. Abraham creyó. El cual da vida a los muertos. Aleluya. Y llama las cosas que no son como si fuesen.
Y si leemos el versículo 18, nos dice la palabra de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea que, porque no podía verlo. Abraham no podía verlo. Porque estaba viejo. No había poder en él. En su esposa también. Creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aleluya. Vamos, hay que seguir leyendo. Versículo 19. Y no se limitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muertos, ¿sí? Siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad. Ahí está. Él creyó la palabra de Dios, creyó la promesa de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aleluya. Amén. Vemos, Abraham creyó la promesa de Dios. Dice que no se debilitó en fe. ¿Por qué dice eso? Porque pasaron mucho tiempo. Y Abraham seguía creyendo en la promesa de Dios. Tiempo pasaba, pero recordaba esa promesa. Y no solo eso, hermano y hermana. Cuando Abraham decía su nombre, él estaba declarando la promesa de Dios, porque Abraham significa padre de mucha gente. ¿Ok? Y cada que Abraham, por eso nuestro Padre Celestial, en su infinita sabiduría, le cambió el nombre a Abraham para que cuando él declarara este nuevo nombre que Dios le había dado, está declarando la promesa de Dios, padre de multitud de gentes, o de mucha gente. Amén. Entonces, Abraham siempre, ¿cuántas veces usted tiene que declararlo o decirle su nombre a alguien? Muchas veces. Muchas veces. Entonces, está declarando a Abraham en su nombre, el nombre que Dios le había dado, está declarando la promesa de Dios, padre de mucha gente, padre de multitudes. Sí, es importante declarar las promesas de Dios, declarar la palabra de Dios y no debilitarse en fe, como lo hizo Abraham. Abraham no se debilitó en fe, nosotros tampoco lo debemos debilitar en fe, por la que las cosas no se ven como nosotros queremos verlas, o las promesas de Dios no se han hecho realidad todavía, pero tenemos que seguir declarándolo. ¿Sí? No debilitarnos en fe, pero seguirlo declarando, así como Abraham declaraba su nombre, y eso era declarar la promesa de Dios. De la misma manera, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que seguir declarando esa poderosa palabra de Dios, todas las promesas de Dios, recordándole a Dios sus promesas, que no se olvida, pero eso es lo que hacemos nosotros para que nuestra fe incremente y no lo debilitemos en fe, porque la palabra de Dios es un contrato seguro. Él no rompe su contrato, Él no rompe su pacto, y a Él tampoco le gustan los que rompen los pactos. Amén. Entonces, declarando, no los debilitemos en fe, pero levantémonos en fe. Abraham no se debilitó en fe, tampoco dudó, tampoco se llenó de incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Y nos dice también que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido en tu vida. Dios es poderoso. Créele y declara esas promesas, porque Él es poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén.